Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, profe, muchas gracias. Bueno, me alegra. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, correspondiente a la asignatura de salud ocupacional. Listo, vamos a hacerlo con el llamado a lista. Entonces ya saben que al escuchar su nombre, responden, porfa. Diego Alejandro Ávila Contreras. Presente, profe. Bien. Cristian Camilo Flores Ramírez. Presente, profe. Perfecto. Michael Esteban García. Michael Esteban García no está. Brandon Minauta. Presente, profe. Bien. Y Daniel Alejandro Bocachica. No se encuentra en el momento. Bueno. Ok. Entonces, bueno, esperemos aquí. Buenas tardes, Yuri, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Ok, me alegra. ¿Sí te llegó el correo que te envié? Sí, lo acabo de revisar, por eso ingresé. Esto igualmente te escribí por WhatsApp. Ay, Ok, ahorita miro, profe, porque no había bueno, visto. Gracias. listo, no hay problema. Bueno, entonces Yuri, te doy la bienvenida aquí a la asignatura de salud ocupacional. Es para los compañeros. Yuri es un estudiante que estás en otra carrera, ¿no es cierto? Sí, ¿Me profe. recuerdas? ¿Me Soy recuerdas en estudiante qué de carrera? licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana, Inglés. Ok, perfecto. Licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana, Inglés. Entonces, bienvenida a la asignatura, Yuri. Ya ahorita más tarde hacemos tu inscripción oficial a la asignatura para que tengas acceso a la plataforma. ¿Me puedes confirmar en qué quedaste ya últimamente con la profesora Faidi? ¿Quién era la que estaba dictando? ¿Quién es quien te Pues dictaba la a mí me otra? apareció, pues en el Moodle me aparece la materia de electiva 3, la de coaching. Entonces, pues yo sí estaba como perdida porque pues a mí la profe me inscribió en salud ocupacional y yo, no, pero eso está como extraño. Entonces la profe envió un correo y claro, a mí me registraron, fue en la plataforma de la profe Faidi. Ok. Bueno, entonces igualmente ya ahorita hacemos ¿Pero la eso lo haces inscripción. tú, profe, o internamente la universidad? Me toca confirmar qué le dijeron exactamente a la profesora Faidi, porque si a ella le dieron razón por parte de la universidad de que lo hacían ellos, pues ahí tocaría esperar. Pero si no, entonces ya lo haría yo directamente. Ah, bueno, profe, gracias, te Entonces, agradezco mucho. yo confirmo con ella y te aviso, ¿listo? Listo, gracias, muy amable, profe. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, Yuri. Nosotros aquí es acostumbrado, pues ya todos nos conocemos, nos presentamos, entonces te voy a solicitar un pequeño favor, que hagas una breve presentación de ti. Para eso te voy a solicitar, por favor, que enciendas la cámara para que todos los conozcamos. Sí, en la presentación, pues tu nombre completo, si quieres o no decir la edad. Bueno, ya mencionaste qué carrera es la que estás estudiando. ¿Sí? ¿Cuáles son tus gustos? Y de pronto si tienes algún conocimiento, algún acercamiento referente a esta asignatura. Entonces, adelante Yuri, por favor. Enciende la cámara, que todos te conozcamos. ¿Ahí me ven? Listo, ahí yo ya te visualizo, el resto de compañeros ya visualizan a la compañera. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor, claro. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Yuri Mosquera. Soy estudiante de la licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. Esas son mis últimas materias.
Tengo 31 años, soy docente de inglés, trabajo en un colegio que se llama Príncipe de Paz, está en la localidad de San Cristóbal. ¿Qué más era, profe? Se me olvidó, qué pena. De pronto, gustos que tienes y si tienes algún acercamiento, conocimiento referente a esta asignatura. Ok. ¿Qué me gusta? Me gusta la salsa, me gusta escuchar salsa. También me gusta comer mucho. Y no tengo idea de esta materia. No tengo conocimiento de esta materia. No sé qué se va a ver, no sé. Ok, muy bien, Yuri. Bueno, entonces ya te conocimos un poco. Nuevamente te doy la bienvenida a la asignatura. Espero que la asignatura sea de tu total agrado. Como le he dicho a los compañeros, pues el objetivo es que el conocimiento referente a esta asignatura lo construyamos entre todos. ¿Listo? Entonces aquí vas a ver un trabajo de carácter colaborativo para que lo tengas presente. Entonces, ya la semana pasada, bueno, la primera sesión fue más que todo la bienvenida, la presentación del DEA, hicimos el acta de inicio y demás. La semana pasada ya nos empezamos un poco a relacionar con lo que era la salud ocupacional. Entonces hablamos, bueno, voy a solicitarle de pronto a los compañeros que por favor le mencionen a la compañera y aprovechamos para hacer un breve repaso de qué fue lo que nosotros compartimos la clase pasada. Entonces, por favor, ¿quién desea compartir? Listo, adelante, Cristian. Si desea, Yuri, no es necesario que mantengas la cámara encendida, ¿sí? Como tú quieras, si la quieres tener encendida o no. Ahí sí ya es decisión tuya. Listo, profe. Solo Listo. cuando yo te lo pida, ahí sí. Listo. Bueno, ¿Listo, señor. Cristian? Bueno, Listo, Cristian, profe. entonces adelante, por favor. Yuri, pues realmente empezamos a definir el concepto como tal de salud ocupacional, donde pues para poder, digamos, como desglosarlo un poco, desglosamos y fragmentamos estos dos términos, salud y ocupación, y pues les dimos a cada uno, se les dio una definición. Entonces, pues el primero, salud, es un estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, pues digamos que es un estado, estamos hablando netamente de la persona, del humano como tal. ¿Sigo, profe? ¿Ahí vamos bien? Sí, bien, Cristian. Ocupación, es la segunda parte, ya hablamos de salud. Ocupación se trata de una serie de actividades enfocadas en alcanzar algunas necesidades, tanto individuales como grupales. En este caso, pues ya llevamos esta ocupación ya al trabajo. Al final, pues dijimos que ya íbamos a hablar con el tema del trabajo. Entonces, eso se habló inicialmente, esos dos términos, para unificarlos. Y también vimos que hay una serie de factores internos y externos que pueden afectar la salud y el bienestar de la persona como tal. Hablamos de esos factores que se pueden encontrar en el entorno laboral. Hay unos factores que son de medio ambiente y otros que son agentes causales, o sea, y el medio ambiente hablamos de tres factores que son factor físico, químico y biológico. Y el agente causal, puede causar una enfermedad por causa, valga la redundancia, de estos factores mencionados anteriormente, factor físico, químico y biológico. Profe, ya. Listo, muy bien. Pues ahí para que te vayas haciendo una idea, igualmente, Yuri, pues en el momento en el que tengas acceso a la plataforma para que revises el video correspondiente a esa sesión. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, compañero Cristian. Con gusto, Listo, Yuri. perfecto. Bueno, entonces como lo estaba mencionando Cristian, la sesión pasada pues hicimos énfasis en esos aspectos, ¿sí? Hablamos de lo que era un agente causal
que es en lo que se enfoca prácticamente esta salud ocupacional, ya que el agente causal, como lo mencionó Cristian, era aquella sustancia viva o inanimada, ¿sí? Que alimentara prácticamente, bueno, que estuviera presente en lo que es el medio ambiente y alimentara una enfermedad o provocara enfermedad. Y ahí nosotros pues empezamos a ver todo este tipo de cosas, los riesgos, los factores de riesgo de carácter ocupacionales que mencionamos que eran 6. ¿Recuerdan cuáles eran? Ya Cristian mencionó 3. Repite los que mencionaste, Cristian, por favor. Físico, químico y biológico. Hay unos que se llaman también de accidental, si no estoy Listo, mal. tenemos físico, químico, biológico. Sí, de pronto alguno de los otros compañeros, Brando, Diego, que le colaboren a Cristian con cuáles mencionamos los otros 3 factores de riesgo de carácter ocupacional existentes. Si están Diego, si están Brandon. Sí, profe, estoy recordando. Miren que no tomaron nota. Bueno, tenemos lo que son físicos, químicos, biológicos, también tenemos los factores de riesgo de carácter psicológico, los factores de riesgo accidentales y los factores de riesgo de carácter ergonómicos, ¿sí? Esos serían los 6 factores de riesgo que están relacionados con la salud ocupacional, ¿sí? Y que vendrían a hacer énfasis en ese agente de carácter causal. Cualquier relación que nosotros tengamos con nuestro, ahí ya no hablábamos de como tal de un medio ambiente, o bueno, sí hablamos de un medio ambiente, pero hablábamos de un ambiente ya de carácter empresarial, ¿sí? Todo ese tipo de relación que nosotros tengamos con esos factores de riesgo en el ambiente empresarial, pues hay que analizar cuáles son las consecuencias o ese agente causal que estaría alimentando esos factores de riesgo para tener una repercusión directa en lo que es la salud del trabajador, ¿sí? Cuando nosotros hablamos netamente, bueno, mencionamos que vamos a evidenciar un poquito más esta sesión. Vamos a tener presente en cuenta, vamos a acabar lo que estábamos hablando la sesión de la clase pasada y empezaremos a hablar del tema que nos corresponde a esta sesión, que ya sería correspondiente a lo que es la historia de la salud ocupacional y la legislación de la misma aquí a nivel nacional. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirman si ya están visualizando la pantalla, por favor? Sí, profe, Sí, ya. señor. Sí, señor. Ok, muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos factores de riesgo, nosotros podríamos mencionar que en el momento en el que hablamos de esa interacción que se tiene con el medio ambiente, podemos tener 2 tipos de afecciones, una que es de carácter directa y la otra que es de carácter indirecta. Entonces, cuando hablamos de carácter directa, ustedes ya mencionaron ahí, dentro de lo que vimos, como mínimo 4 o 5 factores de riesgo. Entonces, porfa, aquí lo que es, Diego, si eres tan amable, me colaboras leyendo qué sería esa interacción y ese factor de riesgo o ese causal de forma directa, por favor. La presencia de contaminantes en el medio, la implantación de ritmos rápidos, el alargamiento de jornada de trabajo, entre otros, son los factores que producen deterioro directo de la salud de los trabajadores. Esto hay que pueden mencionar o qué es su entendimiento referente a ese factor de carácter directo que tenemos en la salud ocupacional. Y de pronto dame una ejemplificación del mismo. Ahí ya se los están mencionando. Bueno, los contaminantes, por ejemplo, cuando manejamos los desechos del trabajo, donde estemos, esos son contaminantes que pueden afectarlo. Cuando permiten en algunos trabajos, no sé cómo lo maneja no estoy seguro de cómo se maneja la legislación actualmente en Colombia,
pero cuando permiten en algunas empresas que las personas se queden tanto tiempo trabajando, no solamente por petición de la empresa que dure más allá de las extra, sino que a veces los mismos empleados cuadran hasta 3 turnos seguidos, por ejemplo. Eso también tiene que ver ahí. Y la implantación de ritmos rápidos es cuando hay sobrecargo de trabajo. Yo creo que eso es algo que le está pasando mucho a las personas que trabajan con programación y sistemas ahorita en este momento porque no se ha regulado bien el tema de la virtualidad y están totalmente sobrecargados porque les dan una jornada laboral que se supone que se tiene que respetar, pero la carga de trabajo es tan larga que ellos terminan, aparte de extendiendo el tiempo, pues desmandándose. Ok, ahí estás impartiendo un ejemplo de ese alargamiento de la jornada de trabajo, que es un factor de carácter directo, ¿no? Factor de carácter directo que estaría ahí presente. Pronto, Yuri, tú que eres docente, ¿cómo es un factor directo o cómo puedes ejemplificar en el área que tú manejas? En mi caso específicamente, cuando es la ausencia de un docente, entonces pues los estudiantes no pueden quedar solos, ¿sí? Y pues ahora como están con el tema del protocolo, el distanciamiento, no aglomeraciones, entonces, pues, ¿qué hacen? La coordinadora, ¿qué hace? Pues revisa el horario académico que tiene cada docente. Entonces, profesor que esté desocupado en algún tiempo libre, hora libre, pues entonces, qué debe hacer? Ir a cubrir al docente que hizo falta y quedarse con los estudiantes que están ahí para que no generen como indisciplina, digámoslo así, ¿sí? Está Exacto. cubriendo la necesidad de que los chicos estén ahí haciendo alguna actividad, que estén concentrados trabajando, pero pues, y también pues ahora con nuestros protocolos, que no se acerquen, que no se toquen. Entonces, como ese tipo de situaciones, se podría decir que eso es un factor directo en el caso Listo. de... Listo, muy bien. Ahí estamos hablando de un factor directo. Ahí ya no habría un receso para el docente, una sobrecarga de carácter laboral, ¿no? Entonces, como lo estaban mencionando ustedes allí, ahí ya hablamos de dos ejemplos de factor directo sobre la interacción en el ambiente que hace énfasis a lo que es la salud ocupacional. Aquí tenemos lo que es ese factor de carácter indirecto, ¿sí? Entonces, por favor, voy a solicitar el favor a Brandon. Brandon, porfa, léeme hasta donde está el segundo punto y da su entendimiento del mismo. Y bueno, ahí creo que de pronto una ejemplificación podría ser, pero ahí ya lo está explicando. Entonces, por favor, Brandon. Ok, bueno, de manera indirecta dice que pues los bajos ingresos que reciben los trabajadores se traducen en bajas condiciones de vida, tales como la alimentación deficiente, vivienda inadecuada, malos servicios, poca educación y ausencia de recreación. Como producto de sus deficiencias condicionales de vida, el organismo del trabajador es más susceptible a las enfermedades y a los accidentes. ¿Listo? Entonces, bueno, para que lo tengamos presente allí, como lo estaba mencionando ahí Brandon, eso lo podemos nosotros evidenciar mucho aquí a nivel nacional, ¿no? O sea, ya podemos ver los factores de carácter directo, que es esa interacción que nosotros tenemos con el medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos laboralmente. Ahí ustedes dieron unas ejemplificaciones, lo que era el alargamiento de la jornada, la sobrecarga laboral, al cubrir los puestos de otros, pronto ejemplificación. Traigo aquí el ejemplo de pronto de la compañera Yuri, que es docente. Bueno, no sé si ahorita estás haciendo la docencia de carácter virtual, pero cuando es de carácter presencial, el solo hecho de estar casi las 8 horas de la jornada laboral, todo el tiempo de pie, eso también sería un factor de carácter directo, ¿sí? Y como lo menciona acá el compañero, tenemos esos factores de carácter indirecto que aunque no se ven en nuestro ambiente laboral, nos están repercutiendo en esa salud de carácter ocupacional. ¿Sí? Y uno de los más claros que se menciona allí y que se ve aquí a nivel nacional es esos bajos ingresos que tienen los trabajadores, ¿no?
solo por medio de los bajos ingresos ahí mencionaban, no tiene una posibilidad de alimentarse bien, una vivienda inadecuada, ¿sí? El hecho, nada más, aquí traigo correlación. De pronto esas personas que tienen que transportarse, utilizar el medio de transporte y ustedes saben que ahí ya están haciendo mayor énfasis en la salud. Nada más imagínense a una persona que sufra de vena varice y tenga que transportarse de su casa al sitio de trabajo en Transmilenio totalmente de pie durante una hora y viceversa. Ahí ya está teniendo una repercusión directa en la salud, pero que mencionamos acá que es de forma indirecta ya que no está dentro del ambiente laboral, pero sigue incidiendo en lo que es la salud del individuo. ¿Qué de pronto ejemplo ustedes, otro ejemplo podrían brindar de esa interacción indirecta con el medio ambiente laboral? Ahí mencionan viviendas inadecuadas, malos servicios, poca educación, ausencia de recreación. ¿Qué se les viene a la mente? Profe, la ausencia de recreación de pronto es una muy común en la actualidad porque normalmente o pues las familias que viven con el mínimo no tienen como esa facilidad de decir voy a viajar o voy a salir o voy a un cine este fin de semana. Creo que ese sería un ejemplo. Listo, voy a un parque a comerme un helado. Sí, ahí puedes brindar ahí un ejemplo. Si nosotros hacemos énfasis en la vivienda, vivienda inadecuada, ustedes de pronto que podrían mencionar ahí de carácter indirecto. Que no ¿Qué se cumple les pueden ir? con todos los servicios que eh, públicos que uno pues requiere para como necesidad. Bueno, que no cumple con todos los servicios. De pronto hay un ejemplo, podría ser el simple caso de las personas que en la actualidad tienen que cocinar, yo creo que con leña, ¿sí? O Poner a con esa pipeta calentar. de gas. Exacto. Ahí ya habría una aflicción de carácter indirecta, ¿no? Porque ahí ya Ujú. estarían afectando lo que son sus pulmones, las vías respiratorias. Se me ven aquí también a la mente. Si yo no tengo un lugar adecuado para descansar, lo que es, si yo no tengo una cama que sea apropiada para descansar, hay personas que duermen en colchones en el suelo, hay personas que duermen directamente en el suelo, ¿sí? Hay personas que duermen hasta cuatro, cinco en una misma cama. Ahí ya solo lo que es mi componente económico se estaría viendo relacionado y afectado en ese caso, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Que primeramente, pues como está afectando indirectamente a mi salud, ¿m? En el momento en el que yo esté en mi ambiente laboral, no voy a tener las nociones necesarias para cumplir bien con mi jornada laboral. Si yo no tengo un descanso de carácter adecuado, en el momento en el que llegue a mi trabajo, no voy a rendir de forma adecuada. Si yo no dormí las 8 horas que se estima que uno debe dormir, y si no las dormí o las dormí a medias y las dormí en una posición que es totalmente incómoda porque mi cama no me lo permite, ahí ya estaría afectando directamente lo que es esa salud. Cristian, ¿qué vas a mencionar? Profe, esta clase queda grabada porque pues la intención es mostrarle a mi esposa porque no me deja descansar, entonces para mostrarle que realmente necesitamos descansar para poder rendir. Bueno, está bien. Sí, ustedes saben que esta clase queda grabada como tal. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, tenemos esas dos interacciones que influyen directamente en la salud del trabajador. Una directa y una de carácter indirecto. ¿Sí? Directa nosotros la vez pasada dimos varios ejemplos y lo que les mencionaba, están relacionadas directamente con lo que son esos factores de riesgo. ¿Mm? Entonces, de pronto para que la compañera entre un poquito más en relación, recuerdan o menciónenle un factor de riesgo físico que ustedes dieron la ejemplificación la vez pasada. ¿Cuál podría ser? ¿Recuerdan cuál mencionábamos?
uno químico, como que no tomaron nota la vez pasada. Nosotros en la profesión, al aire libre, tal vez cuando tenemos las sesiones en espacio abierto, exponernos al sol, que hablaba de que podía ser un agente La físico. persona- Qué pena, profe, ¿esa materia es para cultura física? Está en el pensum como tal de cultura física, ¿sí? Ah, ok. Pero pues de ahí tú lo tomas, pues al igual es una electiva como tal, ¿sí? De pronto todos los estudiantes que tengo, a excepción de ti, son de cultura física. Pero bienvenida seas, ya que eso le cae bien a todas las personas que están involucradas en el entorno laboral, así que nos cae bien a todos. Ok, ¿Listo? listo, profe, gracias. Sí, 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 sí. No, es que pues, como yo soy de jornada nocturna, pues no se veían así como electivas así. Ah, ok, ya veo. Listo, no hay inconveniente. Entonces ahí teníamos, bueno, ahí ya mencionábamos, recuerdan qué definiciones ahí medio brindábamos un poco de esos factores de riesgo biológico, químicos, cuáles eran los factores de riesgo químicos. Si recuerdan, no recuerdan. Bueno, están ahí como que un poquito, a mí se me hace que no tomaron nota de la clase pasada. Las, Adelante, Diego. eh, que riesgo biológico habíamos dado como ejemplo el manejo de desechos en el caso de los médicos, en el caso de nosotros, el manejo de lo de la natación, del agua en la natación y eso. Habíamos dado como factor de riesgo biológico. Ok, muy bien. Si nosotros mencionamos la profesión que tiene Yuri, ¿qué factor de riesgo biológico podría tener ella? Un ejemplo, ¿qué se les viene? ¿Químico o físico? Estamos hablando aquí químico. ¿Cuál Profe, sería pues en ese este factor de momento, riesgo como químico? estamos en pandemia, pues el factor de riesgo biológico serían pues los niños que no son como muy aplicados y muy juiciosos para cuidarse. Es muy complejo mantenerlos en ese tema de que se pongan el tapabocas. Ok, voy a hacer ese factor de riesgo biológico. Químico, ¿cuál se les viene a la mente? No sé si ella de pronto alguna vez le toque usar alcohol o eso para borrar el tablero, porque de casualidad de pronto no habían marcadores borrables, pues ahí con esas sustancias podría ser de pronto un factor de riesgo químico. Exacto, lo que es la interacción con, de pronto empezando por los marcadores que debe utilizar en la clase, ¿no? Ahí ya tiene una interacción No, de carácter químico, ¿no? y también no sé, pues del tema, Adelante, como ya Cristian. está con los niños y digamos como que está más inmersa, nosotros dictamos una clase nomás, una sesión de 2 horas y salimos para la siguiente, pero no estamos en un entorno, digamos, como tal, 24/7, tal vez ella sí está más tiempo en el aula. Tal vez le toca con mayor rigurosidad aplicarse alcohol, desinfectante, antibacterial, pero este tipo de exposición a estos agentes, a estos materiales también pueden deteriorar el estado nomás de la piel, hablemos de la piel, resequedad, dermatitis tal vez si digamos si tiene alguna alergia contra algún químico de estos elementos. Exacto, muy bien. Bueno, entonces ahí es para que te vayas poniendo mucho más en contexto. Entonces, aquí tenemos ya los objetivos netos de lo que es la salud ocupacional, que no lo alcanzamos a hablar, pues nosotros mencionamos la vez pasada, como lo mencionó Cristian, ya cuál era, no vimos la etimología de cada una de las palabras, pero sí vimos la definición de los dos conceptos para llegar a una definición en común sobre lo que era la salud ocupacional. Esto sería netamente
los objetivos de lo que es la salud ocupacional. ¿Listo? Entonces aquí mencionamos el primero, que como se habla acá, es conseguir que los trabajadores se vean libres a lo largo de toda su vida laboral, tener presente en cuenta este aspecto, de cualquier daño a su salud ocasionado por las sustancias que manipulan o elaboran los equipos, las máquinas y las herramientas que utilizan, o por las condiciones que desarrollan sus actividades. ¿Listo? Entonces, este sería el primer objetivo como tal de lo que es la salud ocupacional. Mencionamos que la salud ocupacional es una rama neta de la salud, ¿no? Ahí nosotros ya hacemos énfasis en el ámbito de salud, ¿sí? Es una ciencia de estudio, entonces para que lo tengamos presente y en cuenta. Y tenemos este segundo objetivo que se los voy a leer así textualmente, es intentar mantener un ambiente agradable y libre de incomodidades y en suma garantizarle al hombre y a la mujer la posibilidad de conservarse sano, íntegro y productivo en sus ocupaciones. Estos serían directamente los dos objetivos de carácter específicos que tiene lo que es la salud ocupacional. ¿Listo? Ahí para que ya tengamos un mayor acercamiento al mismo. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, nosotros mencionamos que la salud ocupacional se encarga de tres ramas características, tres ramas específicas, que ustedes lo van a visualizar. Tenemos estas tres ramas de carácter fundamental, ¿sí? Y la salud ocupacional lo que hace es coordinar estas tres ramas dentro del ámbito laboral. Hablamos de una primera que es la medicina preventiva en el trabajo, ¿sí? Tenemos lo que es la higiene preventiva o de carácter ocupacional. Y por último, tenemos lo que es la seguridad industrial y ocupacional. Ahorita dentro de lo que nosotros vamos a ver de la historia de salud ocupacional, nosotros vamos a ver que uno de los documentos que yo les compartí en la plataforma habla de lo que es seguridad industrial, ¿sí? Y hace una similitud con lo que es la salud ocupacional. Pero aquí nosotros mencionamos que es una rama de la salud ocupacional. O sea, la salud ocupacional se encarga de estos tres factores fundamentales. ¿Listo? Que nosotros ya lo estábamos hablando ahí un poco también anteriormente. Entonces, más que todo para que tengan conocimiento de ello. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vengan y les comparto aquí. Y también para que Yuri te vayas familiarizando con lo que es la plataforma. Aquí tengo la plataforma correspondiente a lo que es la asignatura de salud ocupacional. ¿Sí? Como mencionan, ya vamos en la semana número 3. Mira aquí Yuri, aquí tú puedes visualizar lo que es la semana número 2 y se habla de lo que es la conceptualización e introducción de la salud y ahí está el video correspondiente junto a un documento. Bueno, en el momento que te habilito lo que es la actividad. El día de hoy, como yo les estaba mencionando, pues vamos a ver un poco sobre lo que es la historia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, de lo que es la salud ocupacional. ¿Sí? Y junto a esa historia vamos a ver lo que es la legislación de carácter colombiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Se tienen lo que son dos documentos. Entonces, quiero que cada uno de ustedes, por favor, me confirme si tiene acceso a los documentos. Tú, Yuri, te los voy a enviar por el correo para que los tengas ahí presentes. ¿Me confirman si tienen acceso a los documentos, por favor? Profe, sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Entonces ya saben que importante que los descarguen, ya que en muchas ocasiones ahí dentro de lo que es listo. Dentro de lo que es la plataforma queda complicado visualizarlo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Si ustedes visualizan, los documentos son de carácter corto. Creo que uno tiene 9 páginas, que es el que habla de la historia de la salud ocupacional a nivel mundial, ¿sí? Se habla de aspectos muy específicos sobre la misma y el otro tiene 6 páginas que habla de la historia de la salud ocupacional y que empieza a hablar de la legislación de la misma aquí a nivel nacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a brindar a ustedes
una parte correspondiente al texto, la cual ustedes van a leer. Les voy a dar un tiempo determinado para que lean, ¿sí? Y posterior a ello, lo que vamos a hacer es socializar esa lectura que ustedes realizaron del texto referente a esa historia, para que ya ahí quedemos, entremos a correlación con lo que es la historia correspondiente. ¿Listo? Entonces, ¿entendido cómo es la dinámica? ¿Para que leemos los dos artículos, profe? Los dos. No, no leen los dos artículos como tal enteros. Yo solo únicamente les voy a brindar, les voy a decir, listo. Ejemplo, Cristian, lee desde esta parte hasta esta parte. ¿Listo? Listo. Para que hagan un buen entendimiento, le digo a Yuri, lee desde esta parte, Brandon tal, y les doy un tiempo estimado. Posterior a ese tiempo, ahí lo que hacemos es que cada uno socializa la parte que leyó. ¿Listo? Listo, listo. Listo, entonces permítanme un momentico, le comparto los artículos a Yuri. Yuri, ¿vas bien? Que te quedaste como en silencio. Pues, profe, tengo el micrófono apagado para no interrumpirlo. No, tranquila. Entonces, espérate, ya te comparto los artículos correspondientes. Y me Gracias, profe. confirmas. Listo, entonces Yuri, por favor, confírmame si te llegó el correo, porfa. No, profe. Ah, ya, mentira, ya me llegó. Ya me llegaron. Gracias. Ok, muy bien. El que dice breve historia. Sí, hay uno que dice breve historia, que eso se daría referencia a lo que es la historia aquí a nivel nacional, y el otro que menciona historia de la salud ocupacional. Entonces, cada uno, por favor, va a abrirle el documento de historia de salud ocupacional, ¿no? Que hace énfasis a nivel nacional, y les voy a mencionar qué parte van a leer. Entonces, Cristian, porfa, tú vas a leer lo que menciona aquí de la salud ocupacional en la antigüedad y la Edad Media, por favor. Y toma Antigüedad y también, Edad Media. sí, y el siguiente título que menciona precursores de la salud ocupacional en el Renacimiento. ¿Ok? ¿Listo? Sí, señor. Yuri, ¿tú ya tienes abierto el documento? Sí, profe. Entonces, para que tú leas, por favor, sobre lo que es la salud ocupacional en la Edad Moderna. Vas a leer la Revolución Industrial, el siguiente título que mencionan allí. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, lo que es, en este caso, Brandon. ¿Ya tienes abierto el documento, Brandon? Sí, sí, señor. ¿Listo? Porfa, lee la última parte que sería la institucionalización de la seguridad industrial. ¿Ok? La institucionalización de la seguridad industrial, sí. Sí, porfa. Dale. Y Diego, veremos aquí rápidamente. Me va a mandar con la bibliografía. Le vas a tomar como referencia lo que es el documento de la salud ocupacional en la historia. Abre ese documento, porfa. Sí, profe, el que dice breve historia de la salud ocupacional en Colombia. Exacto. Entonces, mira, vas a leer lo que menciona aquí, bueno, desde la introducción hasta donde dice situación actual. ¿Ok? Que quiero que la situación actual
Entonces, introducción hasta donde menciona situación actual y cada uno de ustedes va a hacer una leve lectura de ese segundo documento de lo que menciona situación actual, ¿ok? Entonces, ¿entendido cómo es la dinámica? ¿Me confirman Sí, todos, por profe. favor? Listo, bien, Diego, gracias. Profe, Entonces, en este momento, leemos, cuéntame, Yuri. leemos las partes que nos correspondieron a cada uno, ¿sí? Sacamos como una idea o un resumen de Sí, lo que si ustedes leímos. desean un resumen de lo que ustedes consideran son los aspectos más relevantes, más específicos, para socializarlo, ¿sí? El objetivo es que lo que yo socialice le quede claro también al compañero y bueno, no te había comentado, la actividad que ustedes tienen que realizar en esta sesión es una línea de tiempo correspondiente a lo que es la historia de la salud ocupacional. Entonces la idea es que ya con esta socialización ustedes pueden realizar esa actividad. ¿Listo? Ok. Ok, entonces para que hagamos esa socialización, recuerden, leen la parte que yo les comenté, que les corresponde, y del documento 2 leen esa parte que menciona la situación actual a nivel nacional de lo que es la salud ocupacional. Igualmente, pues, tener presente y en cuenta que el documento que les compartí fue publicado en el 2014, ¿no? Entonces, pues, tocaría mirar un estudio más reciente, pero allá podemos tener una idea de cómo podría estar la situación actual en ese ámbito. ¿Listo? Entonces yo les voy a brindar un tiempo, yo creo que de 15 minutos estaría bien para que hagan la lectura y posterior a esos 15 minutos empezamos con la socialización. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces adelante todos. Ahí tienen su tiempo. Recuerden que yo estoy aquí presente por si tienen alguna duda o alguna inquietud para solventarlas. ¿Listo? Entonces adelante.
¿Listo? ¿Cómo van con la lectura? Bien, mal, más o menos. ¿Ya finalizaron? ¿No finalizaron? Ahí Bien, bien, vamos, ahí vamos. vamos, profe. Que son datos y son fechas que hay que también tenerlas presentes, que no se puede uno, ahí no puede uno resumir nada, hay que ponerlas tal como están. Esto les falta mucho. Brandon, ¿cómo vas? Diego, Yuri. Sí, bien, profe. Ya casi. Profe, ya casi, ya estoy en la parte actual. Listo. Yuri, Profe, ¿cómo? yo Adelante. eh, ya voy acá en la revolución industrial, pero sí hay muchas fechas y muchos, Datos, ¿no? sí, Ahí para tener demasiados. en cuenta. Listo, no hay problema. La idea es que lo socialicemos bien chévere. Entonces yo creo que les voy a dar otros 5 minuticos y pasados esos 5 minuticos empezamos la socialización. ¿Listo, muchachos? Entonces continúen en la labor.
Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con lo que es la socialización de la lectura que ustedes acaban de realizar. ¿Ok? Vuelven, me confirman si ya tienen los datos, lo que van a socializar. ¿Qué tal les pareció la lectura? ¿Complica, Sí, compleja, señor, profe. sencilla? Listo, muy bien, Brandon. Entonces, preparados para la socialización. Sí, señor. Listo, el resto de compañeros no los escucho. ¿O será que mi internet está fallando? Profe, ya listo. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esa socialización. Entonces, recordemos inicialmente que cuando nosotros hablamos de historia, por lo general, nosotros siempre nos remontamos a lo que son culturas de carácter oriental, ¿no? Si nosotros hablamos de la antigüedad, nosotros siempre hacemos referencia o la historia de la humanidad se embarca en esas culturas orientales. Hay culturas de carácter específico en ese ámbito, ¿no? Que llamaron mucho la atención y que han sido estudiadas pues a lo largo de la historia. ¿Recuerdan más o menos cuáles son esas culturas a las que nosotros hacemos referencia cuando hablamos de la antigua? ¿Cuáles serían esas culturas? Ustedes que conocen de historia. Profe, es que se me cayó el internet, me volví a conectar. ¿Cuál fue la Listo, no hay pregunta? problema, Cristian. Bueno, les estaba mencionando que cuando nosotros hacemos o hablamos de historia, hacemos énfasis en la historia y de la humanidad y demás, nosotros por lo general nos remontamos a culturas de carácter o de origen oriental, ¿sí? Cuando hablamos de historia, nosotros, las culturas occidentales no tienen una historia, sino ya después de lo que es más, creería que a partir de la edad moderna, bueno, un poquito antes, ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de historia aquí de carácter occidental. Sí, nuestra historia ha sido estudiada, pero no tanto como la de las culturas orientales. Les estaba mencionando que cuando nosotros hablamos de historia, por lo general nos remontamos a tres culturas de carácter, tres, cuatro culturas de carácter específico. Creo que Cristian era el que tenía esa parte, pero entonces para que socialicemos cuáles creen o que son esas culturas en las que nosotros nos remontamos. Dentro de los conocimientos que ustedes tienen. Los primitivos, los cavernícolas, yo creo que serían los primeros, los pioneros. Bueno, hablas Los de primates, los ¿sí? listo, hablas de primates, pero ahí, bueno, ahí ya estamos hablando, bueno, llamémoslo más que todo a connotación, cuando el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario, que es cuando ya se generaron las culturas como tal. Sí, porque si hablamos anteriormente de esos hombres que ustedes están mencionando, eran hombres de carácter nómadas. Entonces, como ustedes bien lo saben, cuando hablamos de nómadas, ellos iban de un lado a otro y entonces no se especificaba en un lugar y no había la generación de carácter cultural que existía hasta cuando el hombre se volvió sedentario. ¿Sí? Ahí ya cuando el hombre se volvió sedentario, nosotros empezamos a ver diferentes culturas, por el mismo hecho de que el hombre estaba ya establecido en un territorio en específico. Y ahí hubo la creación de lo que fueron tres, cuatro culturas de carácter fundamentales en la historia de la humanidad. De pronto, cuando ustedes vieron filosofía en el colegio y hablaban de filosofía antigua, ¿qué cultura les podrían haber traído? Los filósofos que... Los romanos, los griegos, Los eh, egipcios. egipcios. Exacto, ahí ustedes están hablando. Esas son tres culturas de carácter fundamental que tenemos en el momento en el que nosotros hacemos correlación a la historia. ¿Sí? De pronto, Yuri, tú que estudiaste o estás estudiando lo que es la pedagogía y cuando nosotros vemos historia de educación, ¿sí? Nosotros empezamos a hablar de educación referente a las culturas con los egipcios, los romanos, también hablamos de lo que es la cultura griega, que es de carácter fundamental, y en muchas ocasiones también mencionamos dentro de esas culturas de carácter oriental a lo que es, bueno, lo que son los chinos,
que también ahí estarían presentes. Entonces, más que todo para que tengamos una connotación, ya que en este momento vamos a empezar a hablar de historia y por énfasis, por ende, vamos a empezar a remontarnos en esas culturas. Entonces, me recuerdan en este caso, si no estoy mal, Cristian, No, profe, es sí, yo quien inicio. tenía. Entonces, adelante, socialízanos, Entonces, porfa. en el artículo nos menciona inicialmente que ellos realizaban, ya pues todo tiene que ver con base del trabajo. Los mesopotamios realizaban actividades artesanales y agrícolas. Y ahí fue donde empezaron a evidenciar ciertos riesgos que generaban y lesiones laborales. ¿Sí? Ok, muy bien. Empezamos a hablar de lo que es Mesopotamia, ¿no? Que fueron los primeros que tuvieron incidencia en esto de la salud ocupacional, Sí. ¿sí? Empezaron con lo que era la manufactura, La ¿sí? manufactura y el vidrio, sí. Entonces ahí Eso continúa. se creyó como una tabla o un código de leyes, se llama Hammurabi. Ese fue en el año 2000 antes de Cristo, en Babilonia. Esa ley, pues digamos que se empezó a establecer porque evidenciaron, digamos, cierto tipo de molestias o enfermedades causadas por el tema de las manufacturas y el vidrio. Entonces, esto también lo generaron estos códigos porque también veían mucho maltrato de personas en el entorno laboral. Entonces, pues se empezaron a hacer este código y estas leyes. Hay otro código llamado el Urmano, que también castigaban y digamos que ponían como normas establecidas hacia el maltrato laboral que se podía presentar en esta población. Listo. Pero continúo. Sí, adelante. Continúas compartiendo, socializando lo que tú encontraste dentro de la lectura. ¿Qué más También, encontraste? Entonces ya sí, empezamos con lo que eran los habitantes de Mesopotamia, ¿no? Ahí ya empezamos a hablar de esa cultura de carácter oriental, ¿sí? Que fueron los primeros en generar una serie de códigos en pro de lo que eran los trabajadores relacionados a la salud. ¿Listo? ¿Qué más puedes compartirnos? también evidenciaron que ahí se empezó a ver el tema de que el trabajo ya se empezó a evidenciar por rango social o estratos socioeconómicos. Entonces el trabajo así de manufactura, el trabajo que se hacía con las manos, era el trabajo de personas, de esclavos como tal, o personas de bajos ingresos, que tenían que hacer estos trabajos, digamos, como más fuertes, sobre todo el tema de que se realizaba con las manos. Y los trabajos que de alta, digamos, como de alta alcurnia o de alto nivel social, socioeconómico, eran trabajos que tenían que ver con la filosofía y la política. Listo. Entonces, Ok, muy bien. Trabajos que tenían que ver, bueno, que eso nosotros lo evidenciamos también a lo largo de la historia. entonces Bueno, también continúa, Cristian. mencionaban la palabra de trabajo, que en latín se pronuncia o se lee tripalium, y hace referencia a tripalium, eran una especie de castigos que utilizaban a los esclavos por no realizar su trabajo. Eran 3 palos, digamos una cancha, un arco de fútbol. Ahí pues amarraban a los esclavos y los azotaban por no cumplir su trabajo o porque no lo hacían de la mejor manera. Entonces de ahí sale la palabra trabajo, del latín tripalium. Listo, ya estamos hablando de lo que es la etimología del trabajo. Entonces, sí, ven que desde la antigüedad, pues el trabajo no está relacionado con un aspecto de carácter benévolo o satisfactorio, sino como lo está mencionando ahí Cristian, ahí ya viene desde esa palabra, en donde lo que hacían en ese ámbito era azotar a los esclavos como tal. Continúa. Ya pasamos a otro tipo de población oriental. Se habla de los egipcios y de Israel.
que ellos empezaron a ver, digamos, como ciertas anomalías en la estructura física de la persona por sus diferentes, por su postura o por los trabajos que tenían que realizar día a día. Empezaron a generar equipos de seguridad de trabajo, como lo podemos ver en Egipto, cuando las personas o los esclavos laboraban en la construcción de pirámides. Ellos ya utilizaban una serie de herramientas, arnés, andamios, para poder pues, hacer la fabricación de estas pirámides. Entonces, ahí ya, digamos, como que se preocupaban por el bienestar, por el cuidado de estas personas al momento de fabricar o de realizar estas culturas, estas pirámides en Egipto. Continúa, Cristian. Profe, tenía el micrófono cerrado. Entonces, Ramsés era un egipcio, un rey egipcio, que se preocupó por el buen trato de sus trabajadores. ¿Por qué? Pues él decía que si sus trabajadores estaban con un buen descanso, se alimentaban bien, sus estatuas y sus estructuras, como Ramsés lo dice, y los egipcios vemos que ellos se preocupaban mucho por su parte estética, ellos podían generar unas buenas estructuras, unas buenas bases y estatuas. Entonces, pues, hacía la comparación de Ramsés con otros reyes egipcios. Entonces, él se preocupó por la salud de sus trabajadores. Ok, muy bien. Ahí denotó que ya, si los trabajadores estaban bien alimentados, sí, si estaban bien descansados, ellos podían rendir mejor, por decirlo así, ¿no? Allá podemos ver esa correlación que tiene el trabajo con la salud ocupacional. Continúa, por favor. Continuamos con Grecia y Roma. Empezaron a trabajar por el pro de la salud ocupacional. En el siglo IV y V antes de Cristo. Grecia aportó, digamos que ya se empezó a ver el trabajo de las minas también, digamos, en esa población en Grecia, donde evidenciaban, ahorita pues vamos a mencionar algunos doctores, doctores que se encargaban de estudiar esa enfermedad o esos tipos de enfermedades ocasionadas por el trabajo en las minas. Sobre todo era por la exposición al plomo. Ahí podemos ver ya un factor químico que ya entra a jugar ahí, y en los estudios de Hipócrates y Aristóteles fueron los que estudiaron este tipo de patologías o enfermedades por exposición al plomo. También incluyeron ya la parte higiénica, entonces también se preocuparon porque sus trabajadores tuvieran baños donde hacer sus necesidades. En 370 y 460 años antes de Cristo. Listo, ¿qué más podemos mencionar ahí? En Roma ya empezaron a ver los baños públicos. Galileo en 130 y 200 después de Cristo. Empezaron también a implementar unas leyes que protegían al trabajador. Y en Francia, en el siglo X, se empezaron a ver las universidades. Ahí pues vemos que ya empieza a cambiar un poco con el tema de transcurrir de los años. Bueno, sí, pero si empiezas aquí a hablar de Francia, nosotros ya estamos pasando a otra época, ¿no? Y ahí ya pasamos, sí, profe, qué pena, pasamos, se me olvidó mencionar, seguí derecho, el Renacimiento. Listo, entonces tener en cuenta lo siguiente que mencionó ya Cristian. Cuando nosotros hablamos de esas dos culturas, de lo que es la cultura griega y la cultura romana, ahí se empezaron a ver una serie de estudios ya específicos de la medicina. ¿Sí? ¿Qué hicieron los griegos y los romanos? Ellos empezaron a averiguar o a investigar. Ella mencionó a lo que era Hipócrates, que era un griego, ¿sí? Y también a Galeno, que fueron reconocidos como los médicos de la antigüedad. Hipócrates por parte de lo que era Grecia y Galeno por parte de Roma. Ellos empezaron a
investigar sobre las diferentes enfermedades que se estaban dando en su época, llamémoslo, en su época, en su momento, ¿sí? Y cuáles eran las incidencias que tenían esas enfermedades. Si nosotros, digamos, remontamos a lo que era Grecia, que de pronto pues ustedes lo vieron con anterioridad, ellos se remontaban muchísimo a todas las heridas causadas por la ejecución de diferentes ejercicios, ¿sí? Y el entorno en el que ellos se desenvolvían. Ahí ya lo estaba hablando Cristian. Nada más, ellos empezaron a trabajar mucho lo que era la minería y lo que era la artesanía. Ellos miraron, en ese caso, lo que es Hipócrates mencionó, empezó a mirar, listo. Solo el hecho de que ellos estén trabajando en las minas, hay una serie de, bueno, no lo mencionaron con esas palabras específicamente, pero hay una serie de agentes contaminantes que van a afectar directamente a lo que es el trabajador, ¿sí? Dentro de ellos creo que él miró lo que era agentes como el mercurio y lo que fue agentes como el plomo y qué incidencia tenía ya en la salud de este individuo por parte de la medicina, de lo que era el trabajador. Ahí nosotros ya tenemos presente esa relación directa entre la medicina y lo que es el trabajo específicamente. Por parte de Galeno, ¿qué sucedió? Galeno, lo que hacían los romanos era, bueno, primeramente él empezó a investigar todo lo referente a las heridas causadas en dos ámbitos fundamentales. Ya como ustedes saben, Roma fue una cultura de carácter guerrera, entonces él investigaba su parte de salud frente a los guerreros, quienes eran los que mayor cantidad de heridas tenían por la misma guerra, ¿sí? Ahí estaban también los gladiadores, pero se empezó a dar cuenta también por esa parte de los mineros y lo que les mencionaba anteriormente de los artesanos que tenían bastante contacto con lo que era el barro, miró que ellos también tenían unas afecciones de salud, ¿sí? Y algún ámbito de carácter fundamental es que ahí propusieron en este caso, Galeno lo que propuso fue, listo, los mineros también, bueno, ya hablamos ahorita de lo que era el plomo, ahí él dijo, ahí están en contacto directo con un agente que es el zinc, ¿sí? Y empezó ya a generar medidas de carácter preventivas para los trabajadores. Entonces, un ejemplo claro y sencillo que él hizo, qué pena, fue que los trabajadores empezaran a utilizar una serie de mascarillas, una serie de de respiradores de carácter artificial, por así mencionarlo, o tapabocas como nosotros tenemos en la actualidad, que eran hechos por medio de lo que son las vejigas de los animales. Entonces ahí nosotros ya empezamos a ver esa correlación que tenía ya la cultura griega, la cultura romana y también ustedes hablaron de la cultura egipcia con esta salud ocupacional. Ahora sí, remóntate a lo que es, ibas a hablar del Renacimiento, ¿no? Sí, profe, entonces pues ahí tenía anotado eso, lo de los respiradores de vejiga animal, pero entonces el que planteó esto fue Plinio y que también propuso las enfermedades, dijo que era la enfermedad del esclavo. Entonces de ahí pues digamos a esa necesidad propuso este tipo de, digamos como de mascarillas con respiradores de vejiga animal. Entonces ahí pasamos al Renacimiento, que ya hablamos de Francia. Estos empezaron a empezaron a crearse las universidades y unas leyes que protegen al trabajador. Continuamos con... En 1413 y en 1417 se creó como una fundación o un sindicato de órdenes de Francia que hablaban sobre la seguridad del trabajador. ¿Sí? En 1450, con la creación de la imprenta, ya se plasmó como tal en un papel. En 1973, un documento, un panfleto, perdón, creado por Uri Elevat, es que no me acuerdo no sé cómo se pronuncia esa, donde habla sobre todo de una enfermedad, de la enfermedad laboral. Ese fue el primer panfleto que se creó en 1473. Listo, profe, hasta ahí llegué.
Ok, bueno, ahí estamos hablando de lo que es esta cultura francesa, ¿sí? Y también, bueno, hacemos énfasis en la cultura alemana, que fueron las primeras culturas que empezaron a crear ese tipo de documentos o leyes que favorecían a lo que eran los trabajadores, ¿no? Como usted mencionó, ahí se vieron una serie de estudios correspondientes a las personas que trabajaban, bueno, en ese tiempo todavía no conocíamos, o bueno, se puede mencionar de lo que eran las fábricas. Ya recuerden que pues todavía no llegamos a una época también que marcó un énfasis en lo que es la salud ocupacional, que fue esa revolución industrial. Pero entonces ahí hicieron una serie de estudios correlacionados en las enfermedades que podían adquirir las personas que trabajaban en esas fábricas. Alguien ingresó, alguien salió, no sé, ¿sí? Que trabajaban en esas fábricas y ahí se encuentra, bueno, una publicación, como lo mencionó ahorita Cristian, de carácter importante referente a lo que era el ser humano en esas fábricas, porque algo que mencionaron también ellos era que los estudios que había hecho Galeno, que era el médico romano, principalmente los había hecho en animales y no en seres humanos. Entonces aquí lo que se hizo fue ya llevar esos estudios a los seres humanos. Entonces, para que lo tengamos presente, ahí todavía tenemos lo que es los mineros como principal trabajador dentro de este tipo de culturas. ¿Sí? Y ahí se empezó o se habló de esas enfermedades, ya empezaron a hablar de enfermedades de carácter profesionales enfocadas a ese tipo de personas. Y ahí se mencionó algo de carácter también importante que hacía referencia a esa higiene de carácter laboral. ¿Mm? Entonces ahí, como lo habían mencionado, para poder trabajar, los mineros tenían que tener una higiene de carácter adecuada, por eso se crearon lo que eran los baños públicos y demás, y se vieron que dentro de, bueno, un libro, que aquí lo da algo de correlación, que menciona uno de los franceses, que se llama De Remetálica, es donde ahí habla sobre temas ya relacionados directamente entre todos esos agentes de carácter externos que tenían los mineros que afectaban directamente lo que eran los pulmones, ¿sí? No solamente los pulmones, sino los ojos de los mineros, también las articulaciones, cómo se iban a ver afectadas dentro de esos ámbitos. Ya principalmente por el ámbito correspondiente a lo que era la ventilación. ¿Okay? Entonces son aspectos que se tienen presentes y en cuenta dentro de lo que es esa etapa del renacimiento. Allá empezamos a hablar de esa interacción con esos metales de carácter pesados y cómo afectaban directamente la salud del trabajador. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y presente. Vamos a pasar entonces a lo que es la salud ocupacional en la edad moderna. ¿Quién le correspondería a ello? A mi profe. ¿Listo? Entonces, Yuri, adelante. Entonces, en la lectura, pues mencionaba que en pleno siglo XVI, unos señores hicieron unos estudios, ¿sí? Entonces, el primer señor que nos aparece ahí son los estudios de Glauber, que analiza las enfermedades que les daban a los marinos de esa época. Otros dos, que fue Porcio y Secreta, ¿sí? Analizaban las enfermedades que les daban o que, ¿sí? que les producían a los soldados. Pleb analizaba las enfermedades que tenían los abogados. Kircher es cuando realiza una publicación acerca de los síntomas y las enfermedades de los mineros. Esta estaba producido por la intoxicación del mercurio. Entonces, aquí el autor Ramazzini publica una obra que se llama De Morbis Artificum Diatriba. Ahí en esta obra él hace una relación del trabajo con la salud. Entonces, él hace como un enfoque o un contexto entre cómo se pueden producir, cómo se producen las enfermedades
o cómo uno adquiere las enfermedades cuando trabaja en minas metálicas. Entonces, pues en ese tiempo, esta obra era como pues la más wow, digámoslo así, era la más importante porque se centraba o se focalizaba en dar como respuesta porque se enfermaban este tipo de personas cuando trabajaban en este tipo de fábricas o de minas. Entonces ahí es cuando el señor Hoffman hace un análisis sobre la intoxicación plúmbica. Yo me imagino que cuando hablamos de plúmbica se hace referencia cuando trabajamos con el plomo. No sé si estoy en lo correcto, profe. En ese caso, sí, ahí cuando ya hablamos de intoxicación pública, sí, es cuando está relacionada directamente con el plomo. Listo, gracias. Entonces, este señor Hoffman también, pues, saca una obra, ¿sí? Titulada Dissertatio Físico-Médica de Matalurgia Morbífera. Entonces, digamos, bueno, ahí en esta obra, este señor Hoffman, ahí explica cómo uno se puede intoxicar cuando trabaja con este tipo de químicos y también cómo se puede, pues, como prevenir para que no llegase a tener este tipo de intoxicaciones. ¿Sí? Eso es lo que hablaban básicamente en la salud ocupacional en la edad moderna. Ok. Entonces ahí para complementar de pronto un poco lo que está mencionando Yuri, hay un aspecto de carácter fundamental que debemos tener en cuenta en esta edad moderna, ¿sí? Como ustedes lo visualizaron, cuando hablábamos del Renacimiento o de la edad antigua, nosotros nos enfocábamos, o el ser humano se está enfocando netamente en la salud de aquellas personas que trabajaban directamente en ámbitos como era la artesanía, era también en este caso la minería, ¿sí? Y bueno, los que hacían, bueno, las esculturas y demás. ¿Qué sucedió aquí? Que lo mencionó ahorita la compañera, y es que aquí ya no se enfocó netamente en mirar cuáles las afecciones laborales que tenían esos individuos, sino empezaron a mirar las afecciones laborales que tenían diferentes ramas laborales. Ella lo mencionó, empezaron a hacer investigaciones con lo que eran marinos, con abogados, empezaron a hacer investigaciones también con lo que eran los soldados. ¿Cuáles eran sus afecciones laborales más directas en ese ámbito? Sí, estaban hablando, si no estoy mal, que hicieron una investigación. Tú mencionabas ahí a, ¿cómo se llamaba el primer hombre que mencionaste? Ramazzini. ¿Listo? Ramazzini, que él hizo, gracias, una investigación en donde él habló de esa relación referente a lo que eran, si no estoy Primero el mal, trabajo y después la salud. exacto, la relación de el trabajo y la salud, y hizo énfasis en lo que eran ya 54 profesiones. Es más, creo que dentro de la lectura mencionaba que a Ramazzini se le conoce como el, Él es como el pionero digamos, de este tipo de que le dio la importancia a la salud ocupacional. exactamente, fue, se le conoce como el padre de la, ahí hablan de lo que es la medicina ocupacional, pero ya lo remontamos a esta época y lo transmitimos en la salud ocupacional. ¿Listo? Entonces veamos esa correlación o esa diferenciación entre lo que estaba hablando ahorita Cristian y lo que empezó ya a mencionar Yuri. ¿Listo? Entonces continúa Yuri, por favor. Gracias, profe. Entonces seguíamos con el siguiente párrafo, que es la revolución industrial y la seguridad y la salud ocupacional. Entonces aquí nos menciona que esta revolución industrial pues surgió antes del siglo XVI en Gran Bretaña. Gran Bretaña es un país reconocido por lo que es un país agrícola. Entonces, este país tuvo un gran progreso en las industrias manuales gracias a la creación de la manivela, bombas de agua y otras cosas que crearon ahí.
como, no sé cuál es la lanzadera del volante de Key, no sé cuál es, pero pues ahí lo menciono. Entonces aquí este progreso se dio desde 1500 hasta el siglo XVIII. Entonces James Watt crea la máquina a vapor y de este modo inicia el proceso de mecanización en los sistemas de producción, de transporte, de producción y transporte, perdón. Después aparecen o crean las leyes que protegen a los trabajadores. En 1778, Carlos III en España dio el edicto de protección contra los accidentes de trabajo. Entonces, en Gran Bretaña, pues como es bien sabido, este país es reconocido por porque es un país agrícola. Entonces, la sociedad no estaba como muy preparada para este tipo de como de evolución que surgió cuando ya empezaron a crear estas máquinas, estas bombas y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Algunas personas, sí, de la sociedad, pues ellos no estaban como listos o preparados, digámoslo así, para que se vinieran este tipo de cambios, ¿sí? Como estas contracciones, así este choque de como que, uy, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el campo, pero entonces, ¿cómo nos vamos nosotros ahora, así de un momento a otro, a contextualizar con algo que ya está como evolucionando rápidamente? Entonces, algunas personas, algunos campesinos, pues, ¿qué hicieron? Migrar para la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se vieron obligados a realizar este tipo de cambios y debido a eso, entonces, como migraron, estas personas, estos campesinos se vieron obligados a trabajar en unas condiciones que pues no son aptas para un ser humano, ya que pues trabajaban muchísimo y pues el pago, o pues sí, el pago que ellos esperaban pues no era como lo que ellos esperaban, digámoslo así. ¿Por qué? Porque digamos en ese tiempo la vida urbana y la vida rural eran muy diferentes. Bueno, igual hoy en día creo que es lo mismo. Pero entonces en esa época la vida urbana pues prácticamente para uno vivir en una zona urbana tiene pues que tener la capacidad monetaria, una capacidad económica buena para que uno pues pueda sobrevivir en este tipo de espacios. Entonces, debido como toda esta situación de que los trabajadores estaban inconformes porque no les pagaban bien, porque los explotaban mucho, abusaban de ellos, algunos niños, algunas mujeres sufrían de lesiones por los accidentes que ocurrían, ¿sí? En el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿O qué hicieron? En 1802, ahí es cuando sacan como un reglamento del trabajo, ¿sí? Para las fábricas. Entonces, en ese reglamento, pues básicamente mencionaban que pues limitaban la jornada laboral y hacían como un enfoque para los niveles de higiene y salud para los trabajadores de esa época. Entonces, en Inglaterra y en Francia fueron los primeros países que se encargaron de liderar la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Entonces, este reglamento inició en las fábricas más o menos en 1822. Bueno, sí, Francia e Inglaterra fueron los primeros países. Ahí tener presente y en cuenta, qué pena te interrumpo, tener presente y en cuenta por lo general cuando nosotros empezamos a hablar de esta época, siempre nos vamos o bueno, cuando hablamos de historia, nos remontamos prácticamente a esas culturas de carácter europeo, ¿no? Y
Cuando estudiamos la historia, siempre van a estar implícitas, o lo que yo he estudiado de historia, no sé, ahí me puedo estar equivocado, lo que es la cultura inglesa, la cultura alemana, la cultura francesa y también la cultura, en este caso, la cultura española. Pero algo de carácter fundamental también que, para completar lo que está mencionando Yuri en este caso, es que, bueno, ella menciona que en este caso, ¿qué sucedió? Los campesinos estaban trabajando en el campo, ¿sí? Estaban trabajando en el campo, llegó la revolución industrial, la creación de máquinas y en ese caso lo que era la creación de fábricas dentro de la ciudad. Para ellos generar, entre comillas, creían que iban a generar unas mejores condiciones de vida, lo que hicieron fue irse a la ciudad a empezar a trabajar en esas empresas, en esas fábricas. Pero ¿qué sucedía? Ahí lo estaba mencionando ya ahorita Yuri. ¿Sí? Que las condiciones bajo las que ellos trabajaban no eran condiciones de carácter saludable. Y algo importante y fundamental a mencionar, ahí se hablaba que de la población que trabajaba, las 2/3 partes de la población eran niños y mujeres, ¿sí? Y eran poblaciones de carácter muy vulnerables en este caso. Entonces, solo era para complementar ese pequeño aspecto. Continúa, Yuri, por favor. Gracias, profe. Karl Marx y Frederick Engels en 1820 y hasta 1895, ellos se encargaron como en establecer los derechos en los trabajadores. Sí, entonces es para que digamos que ya no se estuviera viendo como se dice acá, negreros, ¿sí? Que Okay. abusan, Que no digamos, hubiera de una las explotación personas. laboral. Sí, abusan, pues que para que ya no estén abusando de las personas como, digamos, tuvieran una jornada laboral aplicada. Y ya, profe, hasta ahí llegué. Ok, muy bien. Entonces ahí, bueno, te estabas hablando de lo que era la cultura inglesa y lo que era Francia, ¿no? Que empezaron a hablar de esos primeros aspectos de seguridad ocupacional, ¿sí? De esas leyes que empezaron a tener presente y en cuenta. ¿Mm? ¿Qué sucede ahí también? Bueno, vemos la otra cultura que está implícita ahí, o el otro país que es Alemania, ¿sí? Ahí ellos empiezan a hablar también de leyes de compensación del trabajo. ¿Qué sucedió ahí en Alemania? Hicieron un estudio y se dieron cuenta, como les mencionaba anteriormente, que las 2/3 partes de los trabajadores eran niños y mujeres, ¿sí? Por ende, una tercera parte se consideraba que eran niños. Y el horario laboral del trabajo, las horas que ellos trabajaban en su momento, eran alrededor de 15 horas de carácter diaria. Podríamos mencionar que todo el día estaban trabajando. 15 horas de trabajo, únicamente les quedaban 9 horas para dormir, ¿sí? Y bueno, imagínense un niño en esas situaciones. Que empezaron a mirar ahí en Alemania también, que estaban trabajando esas 15 horas y por ende, como la mayoría eran niños, ellos tenían una longevidad demasiado corta. Se estimaba que, o bueno, se hizo un estudio en donde se mencionaba que el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir los 20 años de edad. ¿Sí? Y esto estaba relacionado directamente con esas 15 horas de trabajo que ellos estaban relacionando, que ellos están trabajando en su momento. Desde ahí se empezó a mirar esa disminución en lo que era el horario de carácter laboral, ¿sí? Todavía no empezamos a hablar de las 8 horas que se tiene en su momento. Eso ya se... Ah, no, sí, qué pena. Cuando hablamos de esas 15 horas, se empezó a mirar eso. ¿Listo? Por medio de las 15 horas tenemos que de la tercera parte de los trabajadores que tenemos, que son población menor de 20 años, llegan hasta los 20 años y mueren. ¿Sí? ¿Qué hizo Alemania? Establecieron ese tratado en el cual mencionaron, o se hizo una serie de estudios en el que ellos mencionaron, listo, trajeron como a correlación lo mismo que mencionaban del antiguo Egipto, de este hombre que dijo, bueno, entre más descansados estén y estén bien alimentados mis trabajadores van a rendir más, y aquí se hizo prácticamente lo mismo, y empezaron a decretar, o no, decretaron como tal,
en este aspecto, ese tratado que mencionó, que ahí se establecían únicamente que debían trabajar 8 horas diarias. Desde ahí es que nosotros empezamos a ver esas 8 horas de trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y en cuenta. Posterior a ello, ya empezamos a hablar de otra cultura de carácter específica, ya adentrándonos aquí a lo que es América y empezamos a hablar de la cultura estadounidense. ¿Por qué empezaríamos a hablar ahí de la cultura estadounidense? Que ustedes, bueno, no sé si de pronto ustedes han visto películas de Estados Unidos en donde remontan a lo que es eh, la época antigua de ellos, que también era una cultura que se hacía énfasis en el campo, y ellos trabajaban muchísimo lo que es el algodón, ¿sí? Y ahí empezó también una revolución industrial por parte de lo que era la cultura estadounidense. ¿Mm? ¿Qué sucedía allá en Estados Unidos? Sucedía algo similar que lo que estábamos hablando en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Allí, en el momento en el que ellos empezaron a construir o hubo esa revolución industrial en el ámbito del algodón, ¿sí? También ahí empezaron a verse involucrados directamente lo que eran los niños y las mujeres. Pero hay a diferencia de lo que se veía en Alemania, que trabajaban 15 horas diarias, en Estados Unidos se trabajaban era un promedio de 14 horas. ¿Sí? Y ahí ya estamos hablando de lo que eran los inicios de los años de 1900, finales de los 1800, inicios de los 1900. Y Estados Unidos empezó también a mirar esos mismos ámbitos que miraban los alemanes. ¿Mm? ¿Por qué razón? Porque ahí, ya como les había mencionado, Alemania hizo énfasis en esas 8 horas de trabajo diario y lo compartió con lo que eran, bueno, las otras culturas que estaban mencionando ahorita, la cultura francesa y lo que era la cultura inglesa. Por ende, ellos empezaron a generar o generalizaron lo que era un tratado o una legislación que la hicieron saber a nivel mundial sobre lo que eran bueno, los beneficios de los trabajadores en ese ámbito. Y esto llegó a Estados Unidos y ellos empezaron también a estudiar ese tipo de cosas, ¿sí? Y ahí hay algo fundamental en lo que es Estados Unidos, porque nosotros hablamos de una primera revolución industrial que se enfocó en esas máquinas que estaba mencionando ahorita Yuri. Una de las más representativas era la energía generada por la máquina de vapor. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Ahí ya podríamos mencionar de que se hablaba de otra segunda revolución industrial, porque la energía ya o la fuente energética en ese momento cambió. ¿Mm? Ahí podemos traer la correlación a, ¿cómo se llama este hombre? A ver si me... Thomas Edison, ¿sí recuerdan quién es Thomas Edison? No me digan Sí, que profe, un inventor, un ¿Listo? inventor. Más específicamente Thomas Edison, porque es recordado, es El un bombillo, inventor. ¿no? Exacto. Y cuando nosotros hablamos del bombillo, ahí nosotros ya hablamos que la fuente de energía está enfocada en lo que es la electricidad. ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí con Estados Unidos? Ellos hicieron ese invento, o se empezó a ver que lo que eran las industrias o las fábricas ya no se enfocaban en esas máquinas a vapor, sino la fuente energética era la electricidad. Y como teníamos esta fuente energética correlacionado con la electricidad, ahí ya se empezaron a ver otros riesgos de carácter laborales diferentes a los que se estaban visualizando por medio de lo que era la energía a vapor. Bueno, entonces ahí pues para que tengamos un poquito de énfasis en ello, creo que ya en este momento se nos acaba las 2 horitas que tenemos de esta clase. Entonces vamos a dejar hasta ahí y te voy en 8 días, pues complementamos ya lo correspondiente a lo que es la historia, vemos un poquito de legislación y el tema concerniente a de hoy en 8 días. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, profe. Listo, profe. Listo. Entonces Profe, ¿a qué quedamos hora se empieza pendientes la clase? Qué pena. a las 3. Vamos de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Ay, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Entonces, bueno, de pronto yo voy a hablar entonces con la profe Faidi para
para ver si te hacen la inscripción o si no la hago yo. Profe, Adelante, Ay, Giselle. profe, sí, muchas gracias. hay una actividad para el primero, pero no terminamos de concluir lo de la historia y que... ¿Listo? En ese caso, bueno, ya vemos que de hoy en 8 días vamos a socializar.